Buenas y bendecida tarde, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández con una nueva edición de la enseñanza de la palabra de Dios. Dios les continúa bendiciendo grandemente. Le damos cordialmente la bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Le pido al Dios Todopoderoso que lo bendiga grandemente con muchas bendiciones, salud, paz y fortaleza y sabiduría a cada uno de aquellos que están al alcance de mi voz. En esta sección voy a hablar acerca del tema de la lección. Se llama Cristianos adultos con entendimientos de niños. Ese es el tema de la enseñanza de hoy. Y antes de empezar, vamos a ir en oración delante de Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Venimos, Señor, a adorarte, a honrarte, a darte toda tu gloria y toda tu honra y reconocer, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo que está sentado en tu trono, mi Dios santo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de que nosotros podamos enseñar tu palabra por medio de las redes sociales. Y te pedimos humildemente que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos dé el discernimiento y la sabiduría para entender tu palabra y que esta palabra sea de edificación para cada uno de vosotros. En el nombre dulce de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo Jesús, por la salvación de nuestras almas. El tema de la clase se llama Cristianos adultos con entendimientos de niños. Esta clase se va a tratar acerca de los hermanos de la iglesia que tienen ya un tiempo visitando a la iglesia, hermanos que ya tienen 1, 2, 3 años que están visitando a la iglesia y no han tomado todavía la decisión de servir en la iglesia, no han tomado la decisión de tener el conocimiento de la palabra. Son hermanos que se han quedado estancados, que simplemente van a la iglesia de rutina, yo diría, y que en verdad no han abierto su corazón para aprender la palabra de Dios y para tener esa relación íntima con su Creador Jesucristo. Entonces, dicho esto, esos tipos de hermanos, de eso es que se trata la enseñanza para esos tipos de los hermanos, para que el Señor le pueda abrir los ojos y puedan ser despertados de esa forma errónea de vivir, porque nosotros como cristianos tenemos la obligación de llevar la palabra a cada uno de la vida, a cada ser humano. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos instruidos en la iglesia, para nosotros poder llevar la salvación, el plan de salvación a aquellas almas que se pierden en la tiniebla del pecado. Entonces, si usted no se prepara como un creyente en la palabra, usted no va a poder llevarle esa palabra a nadie. Usted no va a poder tener el conocimiento de poder explicar el plan de salvación a esa persona que tal vez usted conoce, que está perdida, tal vez en el alcoholismo, en la drogadicción o en cualquier tipo de pecado. Entonces, dicho esto, tenemos que nosotros como creyentes cristianos tenemos que prepararnos y tenemos que aprender de la palabra de Dios para que de esa manera podamos ser edificados y tener conocimiento y crecer y dar frutos. Acerca de este tema tenemos mucho que decir y es difícil de explicar por cuanto hay muchos en el templo que se han hecho tardos para oír y similar la palabra. O sea que hay muchos que no van a la iglesia a escuchar, verdaderamente a escucharla, y van a oír, pero no son hacedores. No pueden asimilar la palabra puesto que no están escuchando y tienen su corazón cerrado a tener ese encuentro y ese entendimiento por medio de la palabra que se le esté enseñando. Entonces, es un problema que hay en la iglesia del Señor. Y es algo que a veces la misma iglesia no lo hablan. Pues por esa manera yo estoy haciendo esta enseñanza para que hermanos que estén escuchando y estén viendo este video puedan ser despertados y puedan
cambiar su forma de pensar y de vivir y se envuelvan en los negocios de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en su iglesia, porque todos unos unidos somos el cuerpo de Cristo. Entonces, todos tenemos que llevar la palabra de Dios, todos tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios para que de esa manera nosotros podamos ganar almas para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, hay muchos que no asimilan la palabra, puesto que no prestan atención a escuchar el mensaje o la enseñanza. Creen que solamente por ir al templo a oír la palabra es suficiente para ellos. Y no es así, mis hermanos. Es necesario escuchar y ser hacedor de la palabra, para que de esa forma usted pueda ser edificado e instruido en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted va a la iglesia con un corazón abierto a aprender de la palabra del Señor y usted va a ser hacedor de esa palabra, usted va a ser un cristiano que va a crecer. Vamos a leer Santiago 1 y voy a leer versículo 22 al 25 para que usted escuche lo que nos dice la palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Escuchen cómo sigue el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, bendecido en todo lo que hace. En otras palabras, si el cristiano escucha la palabra y la recibe en su corazón para hacerla vivir en su diario vivir, yo estoy más que seguro, completamente seguro, que ese cristiano creyente empezará a dar frutos y vas a crecer en el conocimiento espiritual y vivirá una vida en el crecimiento y sabiduría en la palabra de Dios, que eso es lo que Dios quiere que cada uno de sus hijos tenga, el conocimiento de su palabra, porque para eso fue que Él nos dejó su palabra, para que nosotros pudiéramos tener la comunión con Él por medio de su palabra y pudiéramos también ser edificados y crecer y ayudar a aquellos que están viviendo en el pecado a que vengan a la luz de Cristo. En cambio hay cristianos que van al templo siempre, pero se han hecho tardos para oír, pudiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Vienen a ser aquellos los cuales necesitan que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros pasos o rudimentos de la palabra de Dios, y llegan a un estado de tener necesidades de tomar leche y no de alimento sólido. Escúcheme bien, eso es lo que está pasando en la iglesia, que hay muchos que todavía están bebiendo leche y no están comiendo alimento sólido. Ya usted, hermano que me escucha, tiene tiempo de estar ya comiendo alimento sólido, no leche, porque la leche se le da a los niños, a los recién nacidos, a los recién convertidos. Pero ya usted tiene tiempo de poder comer alimento sólido. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, teniendo ya tiempo de madurez, todavía sigue bebiendo leche como niños siendo adultos físicamente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de atención en los servicios tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que es necesario, mis hermanos, que usted ponga atención en los servicios de enseñanza y ejercite su mente para tener discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los primeros pasos
de la doctrina de Cristo, vamos a seguir caminando por adelante a la perfección, no volviendo otra vez a echar el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En otras palabras, una vez tengamos el conocimiento y la sabiduría, la cual Dios quiere que cada uno de sus hijos tengan, por medio de la enseñanza de su palabra, seremos cristianos victoriosos, cristianos maduros en el crecimiento de la vida cristiana, dando frutos 100% para la gloria de su reino aquí en la tierra. O sea que cuando usted abre su corazón, usted va a tomar la enseñanza y va a aprender y va a crecer y va a empezar a vivir en victoria y va a empezar a dar fruto 100%. Todo esto sucede siempre y cuando que vivamos en la palabra, haciendo la voluntad de ella. Porque eso es otra cosa, que hay muchos que no quieren vivir la palabra. Quieren ir a la iglesia simplemente por ir a la iglesia para que digan que esa persona es cristiana, pero aparte de eso no quieren vivir la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Ese cristiano viene a ser una piedra de tropiezo. Porque si el vecino de usted ve cómo usted se comporta cuando usted está en su casa, que es completamente diferente a como usted se comporte cuando está en la iglesia, él no va a pensar que usted es un verdadero cristiano, porque tal vez usted habla mal, porque tal vez usted habla mentira, porque tal vez usted no ayuda a su vecino, no le ha dado a conocer que usted es cristiano. Y de esa forma no podemos seguir viviendo así, mis hermanos. Tenemos que ser, o somos cristianos o no somos. Y de la única manera que nosotros podamos dar testimonio es cuando usted viene al conocimiento de la palabra de Dios. Es cuando usted va a la iglesia y empieza a poner atención y a ejercitar sus entendimientos al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces usted va a ser un cristiano que va a crecer. Bendito sea el nombre del Señor. En cambio, cuando el cristiano no ejercita ese entendimiento y no abre su corazón, hay una ausencia de crecimiento, hay un mal de inmadurez y pobreza espiritual. El cristiano se queda estancado y al mismo tiempo es peligroso para su vida espiritual. Porque al ser inmaduro en el conocimiento de la palabra, es vulnerable a que Satanás lo engañe con doctrina falsa, confundiéndole la mente, robándole su fortaleza y su paz. Porque usted viene a ser una presa fácil para Satanás cuando usted no es una persona madura. Cuando usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted puede ser engañado fácilmente con hombres que están allá afuera hablando con muchas palabras muy bonitas y con mucha filosofía hueca. Pero si usted tiene el conocimiento de la palabra, a usted, mi hermano que me escucha, nadie lo podrá engañar, porque usted va a tener el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios 4:14. ¿Qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error. La misma palabra nos lo dice. En estos últimos tiempos, en estos postreros días, se han levantado hombres malignos a engañar, hombres que están confundidos, que están llenos de la maldad de Satanás. Se han levantado a confundir a la humanidad para que la humanidad no pueda ser salva. Y lo que él hace es que los engañan con doctrinas falsas. Pero si usted, hermano que me escucha, se instruye en la palabra, usted no puede ser engañado fácilmente.
Entonces claramente la palabra nos advierte que cuando hay ausencia de crecimiento, venimos a ser como niños inmaduros, fluctuantes, tardos para oír, reacios, perezosos, no tienen interés en su vida espiritual, no hay entrega. Como dice en 2 de Timoteo 3:7, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad por la forma de vivir, por no poner atención, por no someterse a la voluntad de Dios, por no someterse a la palabra de Dios. Son engañados. Es tristemente cierto que nuestra comprensión de la verdad divina está limitada por nuestra propia condición espirituales. Porque nosotros tenemos limitaciones espirituales. Pero yo estoy seguro que esos oidores reacios o perezosos no pueden recibir verdades profundas. ¿Por qué? Porque Dios no le va a revelar a usted, si usted no está en el conocimiento de la palabra, Él no le va a revelar los misterios de su palabra. Porque usted no va a saber, no va a entender. Porque no hay discernimiento adecuado para poder recibir la revelación de la palabra verdadera. Por falta de madurez, la cual debían tener de acuerdo al tiempo transcurrido visitando el templo, su progreso en la fe no tendrá la relación con la que juntamente se podrá esperar de ellos. Por eso son niños siendo adultos en el conocimiento de la palabra. Por no tener conocimiento de la palabra, siguen siendo niños en el entendimiento. El cristiano maduro tiene la obligación moral de enseñar la palabra a otros. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos queridos, que nosotros como cristianos creyentes llevemos la palabra a otros. Demos de este tesoro a otros. Que no nos quedemos con este tesoro de su palabra para nosotros mismos, sino que fue dada a nosotros para que nosotros seamos instruidos y nosotros podamos llevar esa palabra a aquellos que se pierden por falta de entendimiento y por falta de que le digan la verdad, que es la palabra de Dios. Dios quiere que todos podamos enseñar a aquellos que están falta del conocimiento de su palabra, aquellos que ignoran de que hay esperanza para su vida por medio de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:2, que dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios se agrada cuando nosotros, por agradecimiento de nuestra salvación, llevemos la enseñanza de su palabra a otros, compartiendo con ellos las bendiciones espirituales y las lecciones que hemos aprendido. Dios se va a agradar con nosotros si nosotros hagamos eso, de llevar la palabra, de llevarle esas enseñanzas a aquellos que se pierden por falta de conocimiento. Aunque haya quienes tengan específicamente el don de enseñanza, es responsabilidad de todos enseñar y exhortarnos los unos a otros. Pero sabemos que al paso del tiempo no es suficiente para transformar al alumno en maestro, aunque es en la vida diaria que debemos ir adquiriendo las lecciones de la palabra. O sea, que viviendo diariamente, leyendo la palabra diariamente, es de la manera que nosotros vamos a crecer y vamos a aprender de la palabra y vamos a tener la experiencia cristiana. Dice un comentarista llamado Matthew Henry, cito: es un pecado y una vergüenza para las personas que son adultas según los años que han vivido en el cristianismo, ser criatura en su entendimiento. O sea que es un pecado y es hasta avergonzoso cuando hay hermanos que tienen tantos tiempos en la iglesia y todavía no se han podido envolver a enseñar la palabra, no se han
no se han podido, envolver con sus pastores, a crecer, a trabajar en la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Si bien en cada uno de vosotros debe haber ese deseo grande de beber la leche de la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros como creyentes tenemos que llevar esa salvación, ese plan de salvación, compartiendo las enseñanzas y las bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros podemos llevar esa palabra, usted, hermano, también la puede llevar, porque usted también puede ser enseñado por la palabra. Si bien en cada uno de vosotros debe haber ese deseo grande de beber la leche de la palabra del bebé, como lo dice en Primera de Pedro 2, 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crecer espiritualmente es importante para la vida cristiana, igual manera que el crecimiento físico. Tiene que haber un avance y adaptación acorde con el crecimiento para no quedar estancado en una infancia perpetua. Si se estanca, se convierte en un inexperto, el cual es un oyente de la palabra, pero no hacedor de ella. Viene a ser una persona que no puede asimilar, no puede comprender la verdad, por tanto no puede llevarla a la práctica en su vida diaria y menos aún enseñarla a otros. Mis amados, de esa manera hay muchos en la iglesia que son oyentes, pero no son hacedores de la palabra. Y debido a eso viven en una vida derrotada y no pueden representar a Cristo. Son cristianos mediocres, porque no pueden, viven en una vida completamente fuera de la palabra de Dios. No quieren someterse a llevar los estatutos de Dios y entonces quieren vivir a su modo y no quieren someterse a vivir la palabra de Dios. Por lo tanto, no pueden comer alimentos sólidos, porque si no tienen el conocimiento, ¿cómo van a poder comer alimentos sólidos? Lo cual es palabra ya más complicada de entender. Bendito sea el nombre del Señor. Para concluir, mis hermanos, el desarrollo del cristiano es imprescindible el alimento sólido, es decir, las doctrinas más avanzadas. Está reservada solo para aquellos que han puesto en práctica sus sentidos y facultades mentales y espirituales en el discernimiento del bien y el mal. Para esos hermanos es que está el alimento sólido. Para aquellos que han puesto y han ejercitado su mente al conocimiento y al discernimiento del bien y el mal. El adecuado ejercicio de los sentidos, facultades y sensibilidades y el discernimiento del bien. Cuando usted ejercita los sentidos, sus facultades y sus sensibilidades en el discernimiento del bien y del mal, usted está capacitado para distinguir la verdad del error, porque su madurez le ha dado la experiencia necesaria para discernir espiritualmente. La madurez viene cuando actuamos de acuerdo con la verdad de Dios y así desarrollamos la capacidad de cada uno que tiene potencialmente en Cristo para tomar decisiones diarias que se ajusten
a la voluntad de Dios y que no sean negativas o erróneas. Hay que tomar en cuenta que el tiempo por sí solo no basta para crecer. Hay que agregar el ejercicio y la voluntad de aprender. Es necesario que si queremos crecer y tener entendimiento de adultos, de someternos a escuchar y a ser hacedores de la palabra de Dios. De la única manera, mis hermanos, que usted pueda crecer y pueda ser un cristiano que pueda comer comida, alimento sólido, un cristiano maduro es cuando ya usted ejerce su pensamiento, cuando usted tiene ya discernimiento de la palabra y ya tiene madurez de ese conocimiento. Ya entonces usted viene a poder comer alimento sólido y usted viene siendo un cristiano victorioso, un cristiano que da fruto. Bendito sea el nombre del Señor. De esa forma podemos servirle. Cuando usted viene siendo ya de un cristiano maduro, podemos servirle y vivir para Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mis hermanos, vamos a dejar de calentar asiento en el templo y empecemos a trabajar unidos como el cuerpo de Cristo a llevar la buena nueva de salvación a las almas que se pierden por falta de obreros que le lleven el plan de salvación. Mis hermanos, es necesario que como creyentes cristianos, que nosotros nos esforcemos en estos tiempos que ya Cristo está a la puerta, de hacer la gran comisión, de llevar el mensaje de salvación a las almas que están perdidas por la falsedad de la mentira que hay en este mundo. Están perdidos completamente en la oscuridad del pecado porque no tienen a alguien que le hable de la verdad de Cristo. Sabemos que hay muchos que se le hablan la verdad de Cristo y no quieren escuchar, pero hay otros que no han tenido la oportunidad. Entonces, el trabajo de nosotros es llevar la palabra, no es tratar de convencer a la persona que se convierta a Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. El trabajo del creyente es llevar la palabra y sembrar esa semilla. Y Dios, el Espíritu Santo de Dios, se va a entender, se va a envolver a que esa semilla germine y crezca en la persona, si esa persona va a ser una vida de salvación. En otras palabras, vamos a pensar positivo y vamos a no tener perjuicios, creyendo que es por nuestro esfuerzo que esa persona va a venir a los pies de Jesús. Y no es de esa manera, mis hermanos. Es por la palabra de Dios que esa persona va a ser transformada. Es por el Espíritu Santo de Dios que esa persona va a ser convertida a una nueva vida. No es por el esfuerzo que nosotros hagamos. No se deje engañar, mis hermanos, del orgullo ni el egocentrismo. Tenemos que echar eso aparte. Tenemos que ponerlo en la mano del Señor y ser instrumentos útiles para la obra de Dios, sabiendo que no es por nuestro esfuerzo, sino por la unción y el poder de la palabra de Dios, que esa persona va a ser salva. Mis hermanos, hasta aquí voy a parar la enseñanza. Espero que esta enseñanza les sea de mucha bendición y que podamos crecer y podamos llevar siempre el nombre de Jesucristo en alto, porque nosotros somos los que estamos representando, somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra que estamos viviendo. Y ya está, la venida del Señor está pronto, ya Cristo está a la puerta. Mire cómo está la situación en el mundo. El mundo está completamente, cada día en decadencia, está caóticamente perdidos y no encuentran qué solución buscar. Pero es porque ya Cristo está a la puerta y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Así que, mis hermanos, vamos a envolvernos en los negocios de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos encuentre
trabajando y haciendo la gran comisión. Vamos a prepararnos espiritualmente en la enseñanza de la palabra y de esa manera nosotros podamos llevársela a aquellos que se pierden por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima.